Le damos gracias a San José por escuchar hoy ya la séptima charla de Bernardo. Ahora comenzamos la oración con Rodo y Guille de México. Les damos la bienvenida a ellos y los invitamos a iniciar nuestra oración. Pues muchísimas gracias, Guillermina y yo, nos da mucho gusto compartir este lunes dedicado a la Virgen de Guadalupe, y de alguna manera muy brevemente les explicaremos nuestra situación de Soledad Mariana en México, y pues con muchísimo gusto empezaríamos diciendo que nuestra primera reunión fue el 16 de octubre de 2010, cuando ingresamos a Soledad Mariana. En ese tiempo hemos ido aprendiendo mucho de todos y ante todo, pues tratando de tener mucho más fe en Nuestra Señora de Guadalupe, nuestra madre de todos los latinos y también de San José. Pues bien, en este instante, en los que en un momento da gracias a todo el grupo, porque hemos ido aprendiendo cómo querernos unos a los otros, cómo amar a María, y eso para nosotros ha sido muy interesante. Sabemos que nos faltan muchas cosas para poder llegar con ella, pero el ánimo y la fe, en eso se ha incrementado y en eso basamos que un día vamos a estar con María. Pues muy bien, con esto en un momento dado, pues es la introducción que yo les quería comentar como Soledad Mariana y un poquito cómo empezamos a formarnos en ella. Después de que ustedes vinieron, pues con la Madre Aurora armamos un programa para vernos cada mes en el monasterio de la Virgen de la Madre de Dios. Ahí empezamos a leer las cartas del Padre Bernardo, fuimos entendiendo poco a poco, porque esas cartas son muy profundas y hay que leerlas muchas veces para poder entenderlas, pero también con la ayuda de la Madre que nos ayudaba y nos sigue ayudando en todo ese tipo de detalles. Normalmente nos juntamos en Michoacán, es un estado de México, y Guanajuato y nosotros, Michoacán y Guanajuato, son los dos estados donde participan más en Soledad Mariana. Pues llegó la pandemia y un momento dado, pues nos hemos separado, pero no estamos totalmente incomunicados. A través de vía telefónica nos estamos hablando y esperamos en Dios que ya al finales del próximo mes podamos reunirnos nuevamente. Pues con esto termino mi introducción y dándole las gracias a María Santísima porque estamos nuevamente con ustedes y al Señor San José. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii, ad te suspiramus, gementis et flentes, in ac lacrimarum vali. Préstame, Madre, tus pensamientos, ilumina mi mente con la luz de tu sabiduría. Préstame, Madre, tus ojos, para que con ellos mirar, si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, Madre, tus labios, para con ellos orar. Si con ellos oro, Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tu lengua, para poder comulgar, pues es tu lengua materna de amor y santidad. Préstame, Madre, tus manos, para poder trabajar. Si con ellas trabajo, bendiré una y mil veces más.
préstame, Madre, a tu Hijo, para poder yo amar. Y si esa será mi dicha para toda la eternidad. Amén. Amén. Esta canción para los mexicanos es una oración a la Virgen. Data de más de un siglo. Espero que les guste y que la disfruten como la disfrutamos nosotros. A ti, Virgencita, mi guadalupana, yo quiero ofrecerte un canto valiente que México entero te brinda sonriente. Y quiero decirte lo que tú ya sabes, que México te ama, que nunca está triste, porque de nombrarte el alma se inflama. Tu nombre es Arrullo y el mundo lo sabe, eres nuestro orgullo, mi México es tuyo, tú guardas la llave. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas y puso en el cielo millares de estrellas. Oración a San José, José joven, en quien Dios se confió, esposo de nuestra Madre Virgen María, dame parte en tu intimidad de tu secreto, justo esposo creyente, fiel Padre obediente, por la soledad de tus noches y la solidaridad de tus días, acógenos en María y nombra a Jesús en mi vida. Madre, te pedimos muy especialmente que nos prestes a tu Hijo para poderte amar y amar a mis hermanos de Soledad Mariana. Amén. Amén. Buenas tardes, Bernardo, hola. ¿Qué tal, Pablo? No sé ¿Qué dónde tal? estás porque no te veo. ¿No se me ve? Bueno, A pues no ver. importa, basta escucharte, ¿no? Sí, bueno. Ahí está, ahora Ahí apareciste. está, ahora se me ve. ¿Qué tal, Pablo? Primero Gracias no, a Rodolfo y quería a Guillermina por la oración. eso. ¡Viva Entró México! todo el pueblo mexicano entró acá. Así que, bueno, había dos preguntas para hoy. Una es, ¿qué relación encontrás, o qué relación hay para vos entre lo escrito en el libro Contemplación en el Hoy de América Latina, apartado 1, titulado Un signo de los tiempos, entre eso y este libro? ¿Qué relación encontrás? Bueno, lo más evidente es que en uno y en otro caso se habla de signo de los tiempos. Eso es lo más evidente. Ahora, ese libro creo que fue el primer libro que escribí en el contexto de Soledad Mariana. Lo que encuentro en común es ese, los signos de los tiempos. Y al mismo tiempo el trasfondo es la preocupación, en el sentido de interés, por la historia de la humanidad, las relaciones, los grandes movimientos que se dan en el curso de la historia de la humanidad. Entonces, en aquel entonces, en aquel contexto, precedía Medellín, la conferencia del episcopado latinoamericano, precisamente en Medellín, y precedentemente la Gaudium Spes del Concilio Vaticano II, en lo cual se había comenzado a hablar de una forma así insistente sobre el tema de signos de los tiempos. Entonces lo que muestra es una continuidad en un interés sobre una realidad
que siempre ha estado en mí. Esa sería la respuesta. Bueno, y hay otra pregunta que dice, bueno, que en el libro afirmás que la especulación financiera tiene un impacto ecológico innegable sobre el medio ambiente. Si se podría ampliar esta idea con algunos ejemplos. Sí, quizá la palabra innegable es un poco altisonante, ¿no? Porque es como que uno hace una afirmación y no admite réplica. Al menos no admite que lo contradigan. Entonces, saquemos del innegable y un ejemplo podría ser esto. Por ejemplo, la devastación forestal en el Mato Grosso, en Amazonia. Es evidente que hay todo un enorme negocio detrás de eso, ¿no? Y no es solamente el negocio de la madera, es también el negocio de desplazamiento de pueblos y al mismo tiempo de adquisición de tierras para otras finalidades. Para hacer todo eso a una escala realmente importante, que tenga una incidencia fuerte en la ecología, se precisa tener medios económicos y posibilidades técnicas enormes. Entonces eso no lo hace Juan de los Palotes. Ahí se precisa, si ustedes quieren, la Banca Mundial, sociedades o familias hegemónicas en el sentido de poderosas a nivel del dinero. En fin, se precisa mucho poder. Entonces, ese sería un ejemplo. Ahora, todo ese tipo de deforestación causa una cantidad de problemas climáticos, ya sea por sequías en un lugar, luego lluvias torrenciales en otros lugares, en fin, todo un desequilibrio, digamos, del sistema ecológico de nuestro planeta. Ese podría ser un ejemplo. Entonces vamos a la charla séptima. Esto significa que hay 6 charlas precedentes, lo cual es una redundancia decirlo, ¿no? Es algo obvio. Pero por lo general uno se queda con el impacto de la última charla o algún aspecto de la charla y se olvida todo lo precedente, con lo cual se descontextualiza lo que vengo diciendo. Y el contexto es importante, porque si uno saca los contextos puede absolutizar algunas afirmaciones o algunos aspectos de lo que se va diciendo, con lo cual se deforma. Se puede deformarse en un sentido de agrandarse excesivamente o de disminuirse y perderse. Entonces recordemos que ha habido 1, 2, 3, 4, 5, 6 charlas precedentes. Recordemos también que estoy comentando un libro que forma una trilogía más 1, y este libro sería el más 1. Y hay otros 3 libros que dan un cierto contexto a este, y a este signo de los tiempos, y a esta forma de encarar el tema desde una perspectiva de relaciones internacionales y el proyecto evangélico de fraternidad solidaria. Quería comenzar ahora con la tapa del libro, que fue creo que lo primero que mostré en su momento. Vamos a ella. Fíjense, hay un díptico, de un lado está el servidor que lava los pies, como signo de una autoridad genuina, en el otro lado está un ecce homo, he aquí al hombre, y en torno a él todo un movimiento de denigración del hombre precisamente. Y ese hombre, si bien está encadenado, está protegiendo de toda esa maldad al mundo. Pero ¿qué es lo que hay en el medio del libro? Que cuando uno lo observa bien es lo que más resalta. Y por el color blanco del mismo está indicando 2 cosas. Primero, que es una cruz gloriosa, es decir, del resucitado. Y segundo, que ocupa el primer plano. Si ustedes miran, van a ver que los 2 iconos están un poco como en profundidad. Y la cruz, por su blancura, está en un primer plano. Entonces, no nos olvidemos nunca, a lo largo de estas charlas,
de la cruz gloriosa, que representa al resucitado. Y ese resucitado es el que vendrá al final de los tiempos para hacernos partícipes de su gloria, es decir, partícipes de su resurrección, y en ese contexto habrá un juicio de todas las naciones, habrá un juicio universal. Y ese juicio universal significará una remuneración según lo que se ha obrado en esta vida. Entonces tengan eso presente como gran trasfondo. Ahora bien, ¿cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es el combate cultural. Ya hice referencia en el pasado, desde algún punto de vista y someramente, a esta realidad. Ahora la quiero tratar de lleno. Pero de vuelta, los que no son demasiado prontos o solícitos para el combate, recuerden la cruz victoriosa. Y quienes son prontos para el combate, recuerden el ecce homo, que está siendo denigrado, y que la victoria viene por el servicio. Primero haré una brevísima introducción, que ya la he esbozado. Luego voy a hablar del combate por la vida. A continuación, el tema del combate por la libertad religiosa y luego una conclusión. Lo más probable es que el tema de la libertad religiosa apenas lo trate un poco de costado. Y dentro del combate por la vida, me ubico a un nivel internacional. Es decir, yo no me estoy ubicando ahora, combate por la vida, a un nivel doméstico. Ni siquiera, tampoco, a un nivel, digamos, nacional, nuestro país. Sino me estoy refiriendo a esa realidad en un contexto mundial, en un contexto geopolítico. Y recuerden que para tener una influencia en esos contextos se precisa tener un cierto poder que da posibilidad de influenciar la dinámica de las relaciones en el mundo. Entonces, voy a comenzar por donde quizás no se van a imaginar. Voy a comenzar con el Concilio de Trento, que tuvo lugar en el siglo XVI. Entonces uno dice, estamos ahora retrocediendo no sé cuántos siglos. Bueno, a veces para tomar envión y dar un salto hacia adelante hay que retroceder. De lo contrario, no tenemos fuerza de empuje. Eso. Entonces, en el Concilio de Trento hay un decreto muy importante sobre el pecado original. Y quiero leer unas frases de ese decreto. En los renacidos, Dios nada odia, porque nada hay de condenación en aquellos que verdaderamente por el bautismo están sepultados con Cristo para la muerte. Los que no andan según la carne, sino que desnudándose del hombre viejo y vistiéndose del nuevo, que fue creado según Dios, han sido hechos inocentes, inmaculados, puros, sin culpa, e hijos amados de Dios, herederos de Dios, coherederos de Cristo. De tal suerte que nada en absoluto hay que les pueda retardar la entrada en el cielo. Qué increíble, ¿no? Todo eso como fruto del bautismo. Ahora bien, y ahora atención, ahora bien es lo que me importa subrayar. Ahora bien, que la concupiscencia o fomes permanezca en los bautizados. Este sano concilio lo confiesa y afirma, la cual, concupiscencia, como haya sido dejada para el combate, no puede dañar a los que no la consienten y virilmente la resisten por la gracia de Cristo. Antes bien, el que legítimamente luchare será coronado. ¿Qué está diciendo esto? Nos está diciendo Trento que el bautizado al mismo tiempo es un combatiente, porque ha quedado en él la concupiscencia
que es un tipo de inclinación hacia el mal, un tipo de afinidad, un tipo de hacer pactos con el mal. Ahora, la gracia de Dios ayuda para que no se consienta con ella, para que de ese combate surjan mayores bienes. Por ejemplo, virtudes o fortaleza o robustecimiento de las virtudes. Ahora, ¿qué significa también esto? En el contexto de las relaciones internacionales, o también en el contexto de las relaciones interpersonales. Significa que si uno no combate la concupiscencia, deseos desordenados, y se deja llevar por ella, evidentemente va a tener problemas relacionales. Ahora, la realidad nuestra es dinámica y siempre estamos luchando, perdiendo, aflojando, ganando, etc. Pero lo mismo sucede a nivel internacional. No hay que pensar que todas las cosas que pasan simplemente porque uno ha controlado su concupiscencia, deseo de poder, etcétera, etcétera, avaricia, soberbia, gloria para sí mismo y no sé cuánta cosa más. Entonces, no nos olvidemos de ese dato y nadie está exento de ello. Quiere decir que el combate comienza en el corazón de cada uno y de ahí se va extendiendo a todos los ámbitos de la existencia humana y toca también, evidentemente, las relaciones entre los pueblos. Ahora bien, para referirme al dinamismo hacia un nuevo ordenamiento mundial, en este momento de nuestra historia, he hablado de un proyecto globalista excluyente y he hablado también de una fraternidad solidaria universal. Dos proyectos diferentes. Ahora, yo quiero creer que el proyecto que lleva hacia el bien, el proyecto de Dios, ha militado contra la concupiscencia. Y que el otro proyecto, que puede no llevar hacia el bien, porque los frutos lo demuestran, frutos de muerte, está secundado y ayudado por la concupiscencia. Estos dos proyectos están en confrontación, están en lucha, están entablando un combate, porque de hecho se oponen. Y ambos proyectos, de una u otra manera, a la escala en la cual yo me estoy ubicando en este libro, cabalgan, utilizan como vehículo el fenómeno de la globalización, que como sabemos es la interconexión entre todos los países y naciones del mundo. Una interconexión económica, cultural, de personas, de técnicas, de valores, etc. Bien, el combate entre los dos proyectos. Entonces, primero, para este combate, quiero recordar un pasaje del Evangelio. La escena evangélica de la tempestad calmada. Se los leo. Ese día, al atardecer, Jesús les dice, pasemos a la otra orilla. Despiden a la gente y le llevan a Jesús en la barca como estaba. Otras barcas iban con él. En esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en popa durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar, calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Acaso no tenéis fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Cuando Jesús duerme en la barca, y la barca está en medio de una tempestad, lo importante no es que duerme, lo importante es que está. Y el que está es el que prometió, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, si en el combate
andamos con miedo, reticencia, fugas, lamentos y no sé cuántas cosas más, la razón es simple. Se ha enfriado nuestra fe en la presencia del Señor. O se ha enfriado nuestra fe en el fin último. Y sabemos que el fin último es la parusía, el resucitado que vuelve glorioso para hacernos participar de su gloria. Y luego vendrá el juicio y la remuneración. El Papa Juan Pablo II, del cual voy a hablar hoy, en su carta encíclica Evangelium Vitae, dice: este horizonte de luces y sombras debe hacernos a todos plenamente conscientes de que estamos ante un enorme y dramático choque entre el bien y el mal, la muerte y la vida, la cultura de la muerte y la cultura de la vida. Estamos no solo ante, sino en medio de ese conflicto. Todos nos vemos implicados y obligados a participar con la responsabilidad ineludible de elegir condiciones en favor de la vida. Este combate lo voy a presentar como combate de la vida y combate del derecho al culto divino. Pero me voy a enfocar en la primera parte. Y voy a tomar dos documentos del proyecto globalista excluyente. Son documentos que ya he mencionado anteriormente, pero uno de ellos lo quiero desarrollar un poco más, para que vean dónde está la madre del borrego y para que no piensen de que las cosas son casuales. El tema es el tema de los atentados contra la vida inocente en el contexto internacional. El primer documento no proviene de las Naciones Unidas, pero todo lo que dice fue incorporado en los planes demográficos de las Naciones Unidas. Y tiene lugar, nace el documento, por el fracaso de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Bucarest en 1974, en lo cual la superpotencia del momento hizo una propuesta demográfica, básicamente de controlar la población mundial. Y como no logró el propósito, entonces se prepara lo que se llama el Memorándum NSSM 200. NSSM significa National Security Study Memorandum, que vulgarmente se lo conoce como el informe Kissinger. Ahora, ¿se acuerdan que la otra vez lo veíamos a Kissinger en Beijing? Un anciano de 98 años, 99 años, que fue en su momento, en los años 70, secretario de Estado del presidente Nixon. Un hombre que ha tenido una influencia enorme en las relaciones internacionales de los últimos años. También tuvo una gran influencia, entre paréntesis, en Argentina, pero no quiero entrar ahora en ese tema. Entonces, el documento que quiero presentarles es el Memorándum NSSM 200 de 1974. Es decir, se prepara este texto pocos meses después de la conferencia de Bucarest, que trataba de la demografía y el control de la natalidad a nivel mundial. En este memorándum se identificó el crecimiento de la población en los países del tercer mundo como un tema de máxima importancia. ¿Por qué de máxima importancia? Porque ponía en peligro el acceso a los recursos naturales que los Estados Unidos necesitaban y que por lo tanto consideraban una amenaza para su seguridad económica y política.
Esto está dicho en el documento desde el principio, de entrada. Se establece entonces como objetivo el control de la natalidad en los países subdesarrollados y mediante diferentes procedimientos. Y el hecho de reducir la población mundial permitía ahorrar recursos y materias primas que podían ser utilizados, en este caso, por Estados Unidos. Como digo, esto está escrito desde el principio del documento. Sería algo así como el objetivo y el propósito, por lo cual se prepara este memorándum. Vamos a ver algunos párrafos que considero sumamente elocuentes, es decir, que hablan por sí mismos, no precisan demasiada explicación. Primero, dice el texto, hay que concentrarse en los países claves. ¿Y cuáles son los países claves? Bueno, los enumera concretamente. Son aquellos países donde el crecimiento poblacional toma un 47% de la natalidad mundial. ¿Quiénes son? La India, Bangladesh, Pakistán, Nigeria, México, Indonesia, Brasil, Filipinas, Tailandia, Egipto, Turquía, Etiopía y Colombia. Tenemos 3 países latinoamericanos implicados: México, Brasil y Colombia. Quiere decir que el objetivo del memorando nos toca de cerca. Lo segundo, el tema de la disminución de la fertilidad. El texto dice, hay muchas maneras de disminuir la fertilidad en el mundo de hoy. Entonces propone una serie de mediaciones operativas. Bueno, les menciono algunas. Primero, expandir el empleo asalariado especialmente a las mujeres. Es decir, que las mujeres trabajen fuera de casa. Eso. Que salgan del hogar. Que trabajen fuera de casa. Segundo, desarrollar alternativas a la idea de que los hijos son proveedores de seguridad en la edad avanzada. Es decir, uno piensa, bueno, muy bien, cuando yo envejezca, mis hijos me van a ayudar. Y para eso tener hijos, claro está. Bueno, esta idea hay que erradicarla. Hay que erradicarla con otros medios, a fin de reducir la población mundial. Otro de las mediaciones, educar a las nuevas generaciones en que lo más deseable es que existan familias pequeñas. ¿No les parece que esta idea ya está metida en nuestras sociedades? ¿Que lo mejor es familitas pequeñitas? ¿No está metido ya en nuestras sociedades la importancia del empleo asalariado, especialmente para las mujeres? Hay otras mediaciones que coadyuvan e implementan, robustecen, potencian estas que acabo de mencionar. Pero las dejo. Siguiendo adelante, hay un gran párrafo que se refiere a cómo hacer para minimizar las acusaciones de que detrás de todo esto puede haber una motivación imperialista, que por supuesto la hay, ¿no? Está claro, para eso están haciendo el proyecto y el memorándum, pero hay que tratar de disfrazar y minimizar lo que se pueda decir a este respecto. ¿Qué hacer para eso? Bueno, hay que afirmar repetidamente que el apoyo que se está dando en este proyecto responde a una preocupación por, primero, el derecho de la pareja individual a determinar libre y responsablemente el número de los hijos que desea tener y los medios para poderlo lograr. Por supuesto que el programa le ofrece los medios. Segundo, el desarrollo fundamental, social y económico de los países pobres, para los cuales el rápido crecimiento poblacional va en detrimento de su desarrollo.
y es causa de la pobreza. Es decir, son pobres porque tienen demasiados hijos. Y esto hay que inculcarlo. Una vez que esto ha quedado inculcado junto con lo que mencioné antes, entonces va a quedar claro que nosotros somos los benefactores que está tratando de ayudarlos para que salgan ustedes de la pobreza y para que puedan determinar los hijos que desean tener. Y agrega finalmente en este mismo contexto, más aún, los Estados Unidos debe actuar para enviar el mensaje de que el control del crecimiento poblacional mundial está en el mejor interés del desarrollo de todos por igual. ¿Qué les parece? No habrá desarrollo en el mundo si no hay alguien que controla la natalidad y la demografía del mundo. Es lo que hay que inculcar y es para bien de todos. ¿Se dan cuenta cómo la motivación imperialista se esconde detrás de otras caretas? Otros párrafos. Hay varios factores adicionales que conviene tenerlos en cuenta. Por ejemplo, pagos directos, incentivos monetarios a los que aceptan la planificación familiar. Pero se va bastante más lejos. Se han hecho ya experimentos controversiales, pero exitosos en la India, en los cuales incentivos financieros, junto con otros dispositivos de motivación, se utilizaron para lograr que un gran número de hombres se hicieran vasectomías, es decir, para que se esterilizaran, simplemente. Les pagamos para que se esterilicen. Otro de los temas. El Banco Mundial podría otorgar créditos a bajo interés a los líderes de los países no desarrollados para promover servicios de salud de bajo costo. Fíjense, el bajo costo es lo importante, ¿no? Lo cual significa servicios de salud que cuesten poco al Banco Mundial. Es decir, de ínfima calidad. El banco ya tiene un programa poblacional, pero hay que alentarlo para que amplíe esas ayudas y entregue servicios de bajo costo. Otro párrafo. Este también es muy interesante. Según se ofreció en Bucarest, los Estados Unidos deberían unirse a otros países donantes, como la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de Asistencia Poblacional de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, para crear un consorcio a fin de ofrecer asistencia a los países en desarrollo, más necesitados, para que ellos establezcan sus propios sistemas de salud pública preventiva y curativa a bajo costo. Y dentro de estos programas de salud pública preventiva iría incluida la planificación familiar. ¿Se dan cuenta que el tema del aborto es una causa de salud pública? Esto ya lo estaban diciendo en 1974. Y nosotros pensamos que descubrimos la pólvora, ¿no? ¡Viva la soberanía nacional! Bueno, vuelvo a retomar un tema que dije desde otra perspectiva. El estado y utilización de las mujeres en las sociedades en búsqueda de desarrollo es muy importante para poder reducir el tamaño de las familias. Para las mujeres, el trabajo fuera de la casa ofrece una alternativa al casamiento temprano y una alternativa al tener hijos y un incentivo para tener menos cantidad de hijos después del matrimonio. Es decir, se induce a las jóvenes de tener un título universitario, conseguir un buen trabajo, etc., y postergar el matrimonio, a fin de poder tener una cierta base económica para ese día.
Ahora resulta que cuando ese día llega, ya tienen 32, 33, 34, 35 años, con los cuales las posibilidades de prole se han reducido bastante. Quizá podrán tener un hijo, quizá podrán tener dos, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay que alentar a las mujeres para que ocupen posiciones de liderazgo, a fin de que ellas mismas sean las que lleven adelante estos programas de desarrollo. Bueno, el párrafo que sigue se los quiero leer entero, porque vale la pena. Debiera ser obvio, sin embargo, que los esfuerzos para el control de la natalidad dirigido hacia los adultos conseguirán, considerando el máximo éxito posible, la aceptación de los anticonceptivos para la reducción de los nacimientos solamente hasta el nivel del tamaño de la familia deseada. ¿Cuál es el tamaño de la familia deseada? En un principio habrá que hablar de 4 hijos, pero luego hay que convencer a las masas poblacionales que es más ventajoso tener solamente 3 hijos y de ahí pasar a tener solamente 2 hijos. El incremento obvio de la atención debe ser un cambio de actitudes de las generaciones nuevas, aquellos que ahora están en la escuela primaria o son más jóvenes. Dado que un gran porcentaje de niños de los grupos de bajos ingresos y alta fertilidad no van a la escuela, hay que tener programas de educación informales. Es decir, apostemos por los jóvenes y los chicos, cambiemos la mentalidad. Y la próxima generación ya hará el trabajo por sí mismo. Y en los niños en los países muy pobres que no van a la escuela, bueno, inventemos programas que no sean formales y educacionales como se recibirían simplemente en una escuela. Bueno, luego hay una cantidad de datos sobre la inversión de dinero para diferentes fines. Ahora, es increíble la suma millonaria, ¿no?, que este informe está solicitando a la Banca Mundial y otros organismos, a benefactores, etc., ¿no? Les doy algunos datos de ello. En los próximos 3 años, estamos en el año 74, en los próximos 3 años habría que llegar a los 100 millones de dólares anuales para la investigación de fertilidad y anticonceptivos. Respecto a planes de corto plazo, habría que invertir 3 millones anuales para anticonceptivos orales. Habría que atender también los dispositivos intrauterinos. Hay que mejorar los métodos de predicción de la ovulación. Para todo esto se podrían destinar 3 millones de dólares anuales. La esterilización de hombres y mujeres ha recibido amplia aceptación en varias áreas, cuando el procedimiento es simple, rápido y seguro y está disponible para ser utilizado. La esterilización femenina ha sido mejorada con avances técnicos significativos. Se pueden obtener otras mejoras con el uso de sujetadores de trompas, métodos transcervicales y otras técnicas simples. Para los hombres, las técnicas actuales prometen, pero requieren mayor refinamiento y evaluación. Por lo tanto, el incremento de ayuda económica debería ser de 6 millones por año. Bueno, yo no sé si están abrumados, ¿no? Pero alguna vez en la vida hay que conocer estas cosas. Entonces, si estamos abrumados, bueno, saquémonos un poco de encima la tirria que nos da y sigamos escuchando. Los anticonceptivos inyectables para las mujeres que son efectivos por 3 meses o más meses y son administrados por paramédicos, sin duda serán una mejora significativa. Los métodos de este tipo disponibles actualmente están limitados por los efectos secundarios y peligrosos potenciales que encierran. Hay que continuar la investigación y llegar a los 5 millones anuales de ayuda económica. Los métodos de antiprogesterona para el control de la fertilidad
incluyendo el uso de prostaglandinas, son atractivos en teoría, pero requieren aún mucho trabajo. Estamos en el 1974, ¿no? Hoy día ya están en la farmacia. El incremento de costos para ayudas en esta línea debería ser de $7 millones anuales. Hay también métodos no clínicos para los cuales se pueden destinar unos 5 millones anuales, como por ejemplo espumas, cremas y condones. Finalmente, el proveer servicios integrados de planificación familiar y salud sobre una base amplia ayudaría a los Estados Unidos a refutar las acusaciones ideológicas que algunas veces se reciben cuando se pretende disminuir el número de agentes en los países del mundo subdesarrollado y que buscan un mayor bienestar. ¿Qué dice este pequeño texto? Todo esto hay que hacerlo en el contexto de la salud y el bienestar de la población. Bueno, esto es más o menos como la lombriz en el anzuelo, ¿no? Que el bagre con hambre piensa que tiene un bocadillo apetitoso. Y una vez que se comió la lombriz, o mordió la lombriz, la sacan fuera con el anzuelo y muere. ¿Qué sucedió 20 años más tarde de este informe? Tiene lugar la Conferencia para Población y Desarrollo en el Cairo y tiene lugar al año siguiente, 1995, la Conferencia de Beijing con Derechos Sexuales y Reproductivos. Y es ahí, en estas dos conferencias mundiales organizadas por las Naciones Unidas, donde el informe Kissinger, con sus directivas, etcétera, entra de lleno. ¿Qué pasa? 20 años más tarde aparece la Agenda 2030 y hay toda una continuidad. El informe Kissinger es algo así como la levadura en la masa. La Conferencia Demográfica del Cairo y la del Género en Beijing son algo así como la instrumentalización a nivel internacional por medio de las Naciones Unidas como agente. Y luego en el 2015, la Agenda 2030, también elaborada en una Asamblea General de las Naciones Unidas. Y en esa asamblea, y en esa agenda, hay 17 objetivos. El objetivo quinto es el de igualdad de género. Y para lograr la igualdad de género hay que empoderar a la mujer y a las niñas. Y este empoderamiento exige el acceso universal a la salud sexual y reproductiva. Bien, ahora cuando se le agrega la palabra salud sexual y reproductiva, ya entendemos de qué se trata. Significa control artificial de la natalidad y aborto ante el embarazo no deseado. Ahora, este objetivo quinto ha sido encomendado en su implementación y al mismo tiempo en su acompañamiento a la IPPF. ¿Para qué es la IPPF? Es la International Planned Parenthood Federation. En español, la Federación Internacional de Planificación Familiar, que aquí en Argentina tiene su sucursal con el nombre Casa CUSA. ¿Qué es lo que dicen respecto a este objetivo quinto? Algo muy interesante. Dado que se trata de un objetivo fundamental para el éxito global de la Agenda 2030, entonces debe ser transversal en todos los otros objetivos. Y se muestra cómo en los otros objetivos debe haber siempre algún tipo de mención a esta realidad del objetivo número 5. Bueno, no quiero entrar más en detalles, ¿no? La casa, o mejor dicho, la International Planned Parenthood Federation, la Federación Internacional de Planificación Familiar, está encargada precisamente de que este objetivo de la Agenda 2030 pueda implementarse, pueda ser acompañada y monitoreada
a lo largo de los años. A lo largo de los años significa hasta que lleguemos al 2030. El objetivo está puesto con ese plazo. Bueno, teniendo en cuenta lo que acabo de decir, solamente un ingenuo se maravillaría de ciertas leyes que nosotros hemos aprobado como país libre y soberano. Las leyes de salud reproductiva, redefinición del matrimonio, la reconfiguración de la maternidad y la paternidad, y finalmente en el 2008, la ley 27610, acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Estas leyes, entre comillas, nacionales, teniendo en cuenta el contexto universal que acabo de evocar, no obedecen a necesidades reales del país, sino a imposiciones de organismos superiores que interfieren en nuestra soberanía. Es más claro que el agua. Bueno, ese es el proyecto, desde esta perspectiva de la vida, globalista excluyente. Vamos ahora a ver el otro proyecto, que es lo que se ha hecho desde el proyecto de la fraternidad solidaria universal, por lo menos a nivel de incidencia internacional. Entonces, lo primero que tenemos es la defensa cristiana de la vida por parte del Papa Juan Pablo II en relación con las conferencias del Cairo y de Beijing. Bien, no quiero entrar en ello porque ya lo he mencionado en otros contextos, pero recordemos la alianza que hizo con el mundo árabe, con el mundo islámico, con los países del tercer mundo, a fin de darle un parate a todo este proyecto demográfico o antivida. Pero al mismo tiempo, en ese mismo año 1995, el Papa Juan Pablo sacó una carta encíclica llamada Evangelium Vitae sobre el valor y el carácter inviolable de la vida humana. Ahora, para entender esta carta y la fuerza que puso Juan Pablo en esa carta, la buena noticia de la vida, hay que entender a qué se estaba refiriendo y cuál fue el contexto en el cual preparó el texto, que lo fue preparando en 3 o 4 años, con una consulta a nivel de los episcopados mundiales. Algunos datos de esta carta encíclica. Implicó una larga consulta de todos los obispos del mundo que comenzó 4 años antes. Es una rotunda afirmación de la inviolabilidad de la vida humana, sobre todo del inocente. Bueno, ¿qué más inocente que un embrión humano, no? Esta defensa de la vida, dice Juan Pablo, es el único camino para que haya justicia, desarrollo, libertad, paz y felicidad en el mundo. Justo lo opuesto de lo que están proponiendo los programas demográficos, la Agenda 2030, el Cairo-Pekín y sobre todo el informe Kissinger o el memorándum Kissinger. Los principales criterios de juicio que encontramos en la carta en diferentes párrafos. La anticoncepción no es la solución legal ni efectiva para prevenir el aborto. Las democracias que legalizan el aborto dejan de ser democracias y se convierten en totalitarismos, porque entran en el contexto concreto de la familia. Y cuando el Estado mete la mano en el contexto de la familia, si es un Estado democrático, se convirtió en un Estado totalitario. Los legisladores tienen una gran responsabilidad para que esta legalidad desaparezca. El diagnóstico prenatal con fines eugenésicos, es decir, que esté bien la futura criatura, es condenable. Es decir, hacemos un diagnóstico prenatal y donde vemos alguna cierta falla, por lo menos a nivel del examen que se hace, entonces eliminemos el embrión, el feto, no importa en qué momento de su desarrollo se encuentra. La eutanasia, que ya la tenemos a la puerta, la eutanasia
es una forma de suicidio o de asesinato. Bajo ciertas condiciones, es lícito que los legisladores voten por una ley injusta, pero para limitar daños que podría ocasionar la no aprobación de ella y la aprobación de una ley peor. Bueno, y podríamos seguir, ¿no? Hay 3 veces que el Papa hace una rotunda afirmación, como pocas veces se ha hecho en un documento papal. Les voy a leer una de esas veces. Dice así: por lo tanto, con la autoridad que Cristo confirió a Pedro y a sus sucesores, en comunión con todos los obispos, que en varias ocasiones han condenado el aborto y que en la consulta citada anteriormente, aunque dispersos por el mundo, han concordado unánimemente sobre esta doctrina, declaro que el aborto directo, querido como fin o como medio, es siempre un desorden moral grave, en cuanto a eliminación deliberada de un ser humano inocente. Esta doctrina se fundamenta en la ley natural y en la palabra de Dios escrita. Es transmitida por la tradición de la Iglesia y enseñada por el magisterio ordinario y universal. No sé si se dieron cuenta de la solemnidad de la afirmación, ¿no? Bueno, en este breve texto de Evangelium Vitae, 3 veces el Papa asume este lenguaje. ¿Sobre qué se basa la argumentación papal? Bueno, se basa sobre 3 pilares. El primero es la ciencia. La ciencia confirma que a partir de la fecundación del óvulo, este tiene un código genético diferenciado, su secuencia de ADN es distinta a la del padre y la madre, existe entonces un individuo de la especie humana. Primera afirmación científica. Segunda afirmación, este tipo filosófico. ¿Cómo se desarrolla esta afirmación? Se dice lo siguiente: lo engendrado es un ser vivo y biológicamente es un ser humano. Ahora bien, la vida humana es individual y relacional, y todo lo que es individual y relacional humano es también personal. Por todo esto, se le pueden atribuir el derecho básico a vivir. No sé si se han dado cuenta de cómo desarrolló el pensamiento, ¿no? Todo embrión biológicamente humano tiene una identidad y una relacionabilidad. Y la identidad individual y la relacionabilidad es algo de tipo personal. Y siendo algo de tipo personal, entonces merece que se le aplique el derecho a la vida. Bueno, no quiero continuar con Evangelium Vitae, pero se habrán dado cuenta de que este texto hay que comprenderlo en el contexto que se venía desarrollando desde 1974. Es la gota de agua que rebasó el vaso y en ese momento estaba un papa batallador, Juan Pablo. Agenda 2030, una palabra sobre ella. Aunque ya la he mencionado, vuelvo a decir algo. El Estado del Vaticano tiene voz, pero no tiene voto en las Naciones Unidas. Yo hice un pequeño traspié la otra vez y dije, no sé cómo fue la votación, pero en realidad en esa votación no participaba el Vaticano. Ahora bien, por medio del nuncio apostólico, en el 2015, cuando se elabora la Agenda 2030, el delegado de la Santa Sede, el arzobispo Bernardito Ausa, presentó viva voce y luego por escrito, en la asamblea misma, un pequeño texto con las razones por las cuales el Vaticano no estaba de acuerdo con varios puntos y la impostación general. Y luego, un año más tarde, se presentó
las objeciones en un documento formal del cual ya les hablé la otra vez. Y básicamente lo que la Santa Sede propicia es cambiar el título, con lo cual se cambia toda la perspectiva del documento. Y dice, en vez de hablar de desarrollo, hay que hablar de desarrollo humano integral y no de desarrollo sostenible. Porque lo que importa, al fin de cuentas, es la persona humana. La persona humana tiene una ecología en sí misma y es eso lo que cuenta. Antes de hablar del desarrollo de la persona, hay que cuidar la persona. Todas las personas. Y respecto al tema abortivo, utiliza una lógica muy elemental, con lo cual desarma la falacia de la salud o el contexto de la salud o los planes de salud y de bienestar donde se incluye salud reproductiva, que no es otra cosa que anticoncepción y aborto. Y dice lo siguiente, dado que el derecho a la salud es un corolario del derecho de la vida, nunca se puede utilizar este corolario como una forma para terminar con la vida. Claro, ¿no? Algo que es una consecuencia, una explicación de algo más importante, no se puede utilizar para anular eso que es más importante. Es esto lo que está diciendo con una lógica elemental. Bueno, huelga decir que Francisco, en su texto programático Evangelii Gaudium, va exactamente por la misma línea. Y en los números 213 y 214 habla realmente fuerte a este respecto. Entonces, no voy a entrar en el texto para no alargarme por demás. Nosotros hemos aprobado a fines del 2018, con la ley 27610, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la consecuente modificación del Código Penal. ¿Quién era el que debía llevar adelante toda esta agenda y todo este programa antivida o cultura de la muerte o demográfico para lograr un mayor bienestar en los pueblos subdesarrollados y permitirles un mayor desarrollo? La IPPF. A ella se le encomendó. Entonces, no nos extrañemos si cuando nosotros aprobamos la ley de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, apareció una carta, precisamente de la IPPF, escrita al pueblo argentino. Esta carta se puede encontrar en internet, entre paréntesis, ¿eh? No es que yo tengo a alguien que me la pasa, no, es una carta pública. Y dice lo siguiente: el Senado de Argentina acaba de votar para legalizar el aborto hasta las 14 semanas. Este es un momento histórico para nuestra región, para nuestras increíbles socias en Argentina y las innumerables activistas y colectivos que formaron la Marea Verde, que han luchado incansablemente por los derechos de las mujeres y de las niñas. IPPF ha nutrido un ecosistema de organizaciones y activistas feministas durante más de 15 años que contribuyeron a hacer posible el día de hoy. IPPF apoya directamente a 7 organizaciones socias en Argentina, quienes a su vez apoyan a otras 20 organizaciones de base de todo el país. Todas se han unido en torno a actividades compartidas, como la promoción del derecho a decidir, con tomadores de decisiones, así como con la lucha por la garantía de que las comunicaciones sólidas a favor de los derechos al aborto permanezcan prominentes en el discurso público. También están planificando activamente cómo apoyar mejor la implementación de la nueva ley. Este es un momento con el que las actividades actuales
Activistas actuales y generaciones de activistas anteriores solo podían soñar. Hoy día es una realidad. Tenemos la esperanza de que esta histórica victoria tenga un efecto dominó en toda la región que alberga algunas de las leyes de aborto más draconianas del mundo. Según un estudio publicado en The Lancet, hay más de 6,4 millones de abortos en América Latina cada año y solo 1 de cada 4 de estos procedimientos se considera seguro. Esta también es una victoria para ustedes, firmes defensoras y defensores de los derechos reproductivos. Esperamos que hoy celebren la marea verde con nosotros. Vístanse con algo verde y etiquétenos en IPPF para mostrar su solidaridad con las mujeres y niñas de Argentina y de toda la región. ¿Qué piensan ustedes que significa que IPPF ha nutrido y ha apoyado la implementación y la aprobación de esta ley? Bien, si ustedes van al balance de IPPF, el balance público, van a encontrar los millones que recibió Argentina precisamente para este proyecto de salud pública. Bueno, ya con esto se dan una idea de lo que quería decir respecto al combate cultural en relación con la vida. Y repito, me he ubicado a nivel internacional. No es un problema doméstico, no es un problema de fulana, de mengana. No. O sí, pero sobre todo obedece a otra agenda internacional. Dejemos entonces ahí el tema, creo que es claro. Quería ahora mostrarles un pequeño video. Ustedes se acuerdan que les hablé en algún momento de aquel proyecto de un emirato global a nivel mundial que fracasó. Dentro de los 3 grandes proyectos globalistas del siglo XX estaba el proyecto del nacionalsocialismo, estaba luego el proyecto triunfador de la Segunda Guerra Mundial y estaba también este proyecto nacido en Irak y que luego iría por todo el Levante de un emirato global. Pues bien, este emirato global tuvo una incidencia clave, fundamental, precisamente en Irak. Y uno de sus objetivos claves fue la destrucción y la erradicación de los habitantes de la ciudad de Karakosh. Resulta que Karakosh era una ciudad cristiana en Irak. En el año 2014 se hizo esta devastación y la mayoría de los habitantes cristianos tuvieron que huir a países vecinos. Entonces quiero solamente presentar un videito de una niña de Karakosh que tuvo que huir con toda su familia a Kurdistán y que le hacen una entrevista. واحنا موجودين هنا في المخيم لقينا بنوته فوجئت ان هي بتقول ان هي بتتفرج على ليش هيك واسمها مريم. ازيك يا مريم؟ زينة، انت كيفك؟ انا زي الفل. انت بتتفرجي على ليش هيك فعلا؟ ايوه. تحبي سات 7 كيدز؟ ايه. انت فين بلدك؟ جايه من كراكوش برضو؟ ايوه من كراكوش انا. طيب انت عندك 10 سنين مش كده؟ ايوه. طيب قولي لي انت بقالك قد ايه هنا في المخيم؟ 4 أشهر. ايه اكتر حاجه انت حاسه ان هي كنت بتحبيها في كراكوش مش موجوده هنا دلوقتي في المخيم؟ كان عندنا بيت وكنا متونسين، بس يعني هنا ما متونسين، بس الحمد لله يعني الله سترنا. قصدك ايه؟ يعني ايه الله سترنا؟ يعني الله حبنا وما قبل يعني يقتلونا داعش. طيب انت حاسه قد ايه ربنا بيحبك صح؟ ايوه ربنا بيحبنا كلنا، مو بس انا، كل الناس يحبوهم الله. وانت شايفه ان ربنا كمان بيحب الناس اللي ممكن تبقى اذتك وزعلتك ولا لا؟ يحبوهم بس ما يحب الشيطان. طب انت شايفه انت حاسه بايه ناحيه الناس اللي ممكن تبقى خرجتك من البيت وتعبتك؟ ما
راح أسويهم ولا شيء، بس يعني أقول لله يسامحهم. وانت تقدري تسامحيهم كمان؟ أيوه. بس دي حاجة صعبة قوي ولا حاجة سهلة ان انا اعرف اسامح الناس اللي تعبتني يا مريم؟ ما راح أقتلهم، يعني ليه أقتلهم؟ بس زعلانة ليه طلعوني من بيتنا، طلعونا من بيتنا. طيب انت كنت بتحبي المدرسة في كراكوش صح؟ أيوة، وكنت أولى دايما. كان عندك صحاب كمان في المدرسة؟ أيوة. موجودين هنا معاكي ولا مفيش ولا حد فيهم هنا؟ أكو بس ما أعرف وينهم. طيب لو يمكن يكونوا هم دلوقتي بيتفرجوا على التلفزيون بيشوفوا سات 7 كيدز، تحبي تقولي لهم حاجة؟ كان عندي صديقة وإذا هوني كان عندي صديقة اسمها ساندرا، وكنا أنا وهي كل اليوم مع بعضنا وكل المدرسة مع بعضنا، مع أنه كنا بعيدين بيوتنا من بعض، بس كنا نحب بعضنا كثير. يعني إذا هي غلطت علي وأنا غلطت عليها نسامح بعضنا، ومرات كنا نلعب ونغلط على بعض بس نسامح بعضنا، وكنا نحب بعضنا. بس هسه أريد أشوفها شوف بس. انت مش عارفة هي فين خالص صح؟ لا ما أعرف وينها. طيب هي لو ساندرا بتتفرج علينا دلوقتي أكيد هي كمان بعتلك سلامات وأكيد هي كمان بتحبك يا مريم. بيني كثير وأنا حتى أحبها، ويا ريت أشوفها يوم. أكيد، ونفسي كمان إحنا نبقى معاكي في اليوم ده. علوة. يعني إيه؟ يعني علوة نرجع على بيوتنا، هي ترجع على بيتها ونشوف بعضنا، وترجعوا كمان في بيت أحلى من البيت الأولاني. كيف الله، ما كيفنا نحن، كيف الله هو اللي يعرف. طيب أنت مش بيجيلك وقت كده تبقي زعلانة، بتحسي إن يسوع سابك مثلا؟ لا، مرات يعني أبكي على البيت مالتنا، أبكي على قراقوش، بس ما أزعل إنه الله يعني سابنا من قراقوش، يعني رحنا من قراقوش. أشكره لأنه سترنا وجابنا لنا، حتى إذا متبهدلين هنا، بس الحمد لله الله سترنا. أنت علمتيني حاجات كتير قوي. شكرا. وأنت حتى علمتني. علمتك إيه أنا؟ علمتني يعني ما علمتني يعني حسيت بمشاعري، حسيت بمشاعري. أنا كان عندي مشاعر وأريد يعني يعرفون الناس إيش هي مشاعر هذول الأطفال اللي هنا. وأنت عارفة إن يسوع مش هيسيبك أبدا صح؟ ما راح يسيبنا، إذا مؤمنة وثابتة بينه ما راح يسيبني. Esto explica por qué el Papa, en marzo de este año, visitó Irak. Y en su visita a Irak fue principalmente a Mosul y luego a Karkosh. Y ahí celebró una Eucaristía, etc. Y vamos a ver un pequeño video de esa visita del Papa. Con la liberación de una paloma, el Papa Francisco dejó una estampa para la historia. Fue en Mosul, donde el 29 de junio de 2014 el jefe del grupo terrorista Estado Islámico proclamó su califato. Este domingo el pontífice resignificó un lugar aún en ruinas, que estuvo dominado por el terror y donde murieron entre 9 y 11.000 personas. Come crudele questo paese. Qué cruel es que este país, cuna de la civilización, qué cruel es que haya sido afligido por una tormenta tan inhumana. Tempesta così disumana. Después el Papa Francisco se dirigió hasta la ciudad de mayoría cristiana de Karakosh. Allí animó a la población cristiana a volver a sus casas. Desde 2003, año de la invasión de Estados Unidos, la comunidad se ha reducido de 1,5 millones a 300.000 personas. El camino hacia la recuperación total puede ser todavía largo, pero les pido, por favor, que no se desanimen. Por último, el Papa Francisco visitó Erbil, principal ciudad del Kurdistán iraquí, donde hizo una multitudinaria misa con criticadas aglomeraciones en las que no se respetaron las medidas de bioseguridad. Irak siempre permanecerá conmigo, en mi corazón. Fue el último evento antes de volver a Roma el lunes, tras unas jornadas de intercambio interreligioso, donde el mensaje de paz ha estado en el centro, incluso en árabe.
Para concluir, voy a leer un texto de la carta a los romanos, y tengan presente que es la última carta que sale de la boca de Pablo directamente, cuando él va hacia la ciudad de Roma, prisionero, porque ha apelado al César. Y dice lo siguiente: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada? Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra criatura jamás podrá separarnos del amor de Cristo manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. La fraternidad universal es el designio de salvación que anunció Jesús cuando anunció y obró el reino de Dios. Y va a alcanzar una plenitud al final de los tiempos cuando Él vuelva y se manifieste glorioso. Esta es nuestra esperanza y nunca debemos olvidarnos que la esperanza es fe en el futuro. Amén.